Vamos a grabar. Muy bien, en este momento estamos grabando, muchachos. Muy buenos días nuevamente. Por favor, me regalan la asistencia de entrada en este momento para que tengamos un control de asistencia. Prendamos este bicho porque está haciendo ya mucho calor. Muy bien. Listo, entonces saludo a Sebastián, a Alejandra, a Sharel, a Luis. Ojalá se nos unieran un poco más, pero bueno. Listo, chicos. La última clase lo que hicimos fue explicar precisamente todo lo de la actividad número 3, es decir, lo que tenían que hacer respecto a los cladogramas. Entendiendo en este caso que el único que tenían que hacer era este cladograma. Debían analizar este cladograma como tal. ¿Listo? ¿Cuáles eran las relaciones entre cada una de las especies que vemos allí? ¿Qué relaciones estas tienen de acuerdo pues a las características que vemos allí reflejadas? Entonces, eso por ese lado. ¿Listo? Entonces ya entremos a un tema un poco más elaborado, que en este caso va a ser el de cómo nosotros entonces, cómo la humanidad, o más bien cómo la ciencia, cómo la ciencia utiliza ciertos sistemas para organizar y ordenar, perdón, a los seres vivos de este planeta. Pues tantas son las especies, tenemos tantas especies que tener en cuenta que, pues imagínense eso tan complejo que puede resultar. Entonces, no hay un sistema de nomenclatura para animalitos, para la biología como tal, no hay un sistema de nomenclatura definitivo. No hay uno definitivo porque pues cada criatura tiene su parte específica, su anatomía, su fisionomía, sus características muy específicas, entonces a veces se hace un poco complejo. Como por ejemplo el ornitorrinco, ¿sí? El perry y el ornitorrinco, los que se vieron Phineas y Ferb. El ornitorrinco es un mamífero, ¿sí? Alimenta con leche a sus crías y qué tales, y tiene, pues, en su fisionomía está el lactar, ¿no? ¿Cierto? Pero los ornitorrincos, no nacen en el vientre o no se desarrollan, más bien no se desarrollan en el vientre de la madre para que luego puedan salir en el parto, sino que ellos vienen en huevos. En huevos, sí, vienen en huevos. Entonces, es un mamífero que tiene una característica muy similar a las aves y a los reptiles. Entonces, uy, venga, ¿qué pasó ahí? ¿Qué cosa más rara? O por ejemplo, el murciélago. El murciélago es el único mamífero que vuela. Es el único que vuela. Entonces miren que el murciélago en este caso tiene características muy similares con los mamíferos, pero tiene sí que sí características muy similares con las aves y los reptiles. Entonces miren que hay como unos mamíferos que tienen en su ser, en su haber, en su ADN, en su información, en su fisionomía, tienen características de otros grupos y otras especies, de otras clases y géneros de animales. Entonces, imagínense eso tan complicado. ¿Usted dónde mete a un ornitorrinco? Pues en los mamíferos, ¿cierto? Pues, aunque tenga esa característica de ave o de reptil. Entonces, para que vean que es un poco complicado. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy y que se fundamenta en lo que ustedes van a tener en cuenta para la actividad número 4 es precisamente eso. ¿Cuáles son los sistemas que utiliza la biología para ordenar a los seres vivos? Bueno, observa la siguiente ilustración. Esto que nosotros tenemos acá, ya vamos a discutir un poquito sobre esto. Aunque es muy claro que todas son aves, claro que sí, todas son aves. ¿Y por qué todas son aves? Pues porque tienen características de aves. Tienen alas, plumas, picos, ¿cierto? Garras, debido a que comparten un ancestro en común. Mírenlo acá, miren el ancestro en común aquí, ¿sí? A partir de este ancestro, ¿qué pasa? Pues se generan dos grandes líneas, una hacia la izquierda, ¿cierto? Y otra hacia la derecha. Entonces, de ese ancestro en común, que por qué no, voy a decir cualquier cosa, ¿no? No significa que eso sea así, pero digamos que ese ancestro en común es el Archaeopteryx, que ya hemos visto tantas veces en otras clases. Digamos que es el Archaeopteryx.
¿cierto? Que es el ancestro en común. Y a partir de un evento de especiación que sucedió aquí, porque ahí tuvo que, acá donde estoy resaltando, acá tuvo que haber un evento de especiación que hizo que ese ancestro común, ¿sí?, se fuera o evolucionara por dos ramas diferentes, a la derecha y a la izquierda, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos están diciendo acá. Entonces, aunque comparten un ancestro en común, también se observa que en algunas de ellas están más emparentadas unas con otras. Eso es lo que nosotros vemos acá, por ejemplo. Miremos la línea, centrémonos un momentico en la línea de la derecha, ¿sí? Entonces, acá venía el ancestro común, acá sucedió algo, quién sabe qué sucedió, pero hubo un evento de especiación y nos vamos a centrar por la línea de la derecha. ¿Qué tenemos en la línea de la derecha? Pues tenemos que a su vez acá también sucedió algo, ¿sí?, que hizo separar a dos especies. Por un lado, se generaron los buitres del viejo mundo y por el otro lado se generaron las rapaces diurnas. Entonces miren que las aves de rapaces, como la águila o como el gavilán, que son cazadoras, ellas buscan ratoncitos, animalitos, otros aves, ¿cierto? Y se las comen. Son cazadoras, son rapaces. Pero también son parientes, entre ellas son parientes del buitre. En este caso del buitre del viejo mundo, es decir, los buitres que hay en Europa. Entonces miren ¿qué tienen en común el águila, el gavilán y el buitre? Pues usted los va a ver y como que bueno, son aves, sí, todas son aves, pero entre ellas están supremamente emparentadas. ¿Y por qué? Porque tienen ancestros en común. ¿Listo? Tienen ancestros en común. ¿Y dónde está ese ancestro en común? Acá. Perdón. El ancestro común está acá. Acá hubo un evento, otro evento de especiación. Y se generaron los buitres y se generaron las aves rapaces. Por supuesto, entre las aves rapaces están más emparentadas, ¿cierto?, que con el buitre. Entre ellas son como más primas, por así decirlo. Son más primas. Digamos que son primas en primer grado. Estoy inventando eso. Digamos que son primas en segundo grado, en primer grado. Mientras que el buitre, digamos que sería como un primo por allá de tercer grado, más o menos. ¿Vale? Sin embargo, aunque estas aves de rapaces estén más emparentadas entre sí, entre ellas y el buitre pertenecen a una familia mucho más grande. Lo mismo, podemos ver al lado izquierdo. Sucedió el evento de especiación, ¿sí? Y se generó la línea alterna, la línea de la izquierda. Entonces vamos a centrarnos en la línea de la izquierda. Miren que aquí está sucediendo prácticamente lo mismo. Del evento de especiación que sucedió aquí, tengo dos vertientes. Una que me origina a los buitres del Nuevo Mundo y otra que me origina a las cigüeñas. Entonces miren que la cigüeña negra y los buitres que nosotros vemos aquí en Colombia, todo el mundo ha visto un gallinazo, ¿sí o no? Y ha olido un gallinazo. Todo el mundo ha visto un gallinazo, un buitre negro americano. Véanlo acá, ¿sí? O un chulo, pues que llaman. Entonces miren que los buitres están emparentados con las cigüeñas que nosotros también vemos por ahí por ahí en el campo, ¿sí? Esas cigüeñas están emparentadas con los buitres. ¿Listo? Entonces, ¿y por qué eso? Ay, yo estoy que quito esta vaina, hombre, que siempre me entorpece. Ay, listo. ¿En qué se parecen? Se parecen porque tienen un ancestro en común. ¿Listo? Una cigüeña se comerá insectos, también debe ser cazadora, ¿no? Comerá insectos y comerá pececitos pequeños y cosas por este estilo. Los buitres comen carroña, ¿cierto? Entonces, en cuanto a sus hábitos, no se parecen, pero al tener ancestros en común, tienen una afinidad. Por supuesto, entre los buitres hay mayor relación. Entre ellos podemos decir de que son primos de primer grado. Sin embargo, también se puede contar y se debe contar también a la cigüeña como una familia un poco más amplia. ¿Listo? Miren que ahí en este momento hicimos un rápido análisis de ese cladograma. ¿Vale? Ahí hicimos un rápido análisis. Bueno, entonces se observa que algunas de ellas están más emparentadas unas con las otras. Acabamos de verlo. Debido a sus hábitos, por ejemplo, los buitres, sus hábitos alimenticios es comer carroña.
Entre ellos estarían mucho más emparentados. Lo mismo sucede, entre ellos están emparentados por esos hábitos. Lo mismo sucede con las aves de rapiña. Ellas van y cazan. Las unas cazan, los otros se aprovechan de los animalitos muertos. Bueno, tal vez por su anatomía también están relacionadas y lo podemos ver. Miren que las águilas, esta águila y el gavilán se parecen mucho más, ¿sí? Que por supuesto el buitre. Ese buitre ahí como que nada que tiene que ver. Y por supuesto entre los buitres, este gallinazo y este rey de los gallinazos se ven también más emparentados fisionómicamente que la cigüeña. Por supuesto también corresponde a ¿qué? A su ADN. Entonces chicos, por ejemplo, entre todos estos, ¿sí? Por ejemplo, su ADN debe ser muy parecido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen este ancestro en común. Al tener ese ancestro en común, pues van a tener un ADN muy parecido, información genética muy parecida. Pero por supuesto, entre estos dos, su ADN debe ser aún más parecido. ¿Listo? Debe ser aún más parecido. Porque tienen, miren acá, un ancestro mucho más común. Bueno, entonces miren que eso se puede, esa forma de clasificar, de organizar, de ordenar a los animales, a las especies, ¿sí? Tiene demasiadas aristas. Yo puedo irme por muchos campos. Entonces la idea como tal es fijar, estandarizar un mejor método. Y para eso nos venimos acá, al sistema binomial de nomenclatura. Ese es el que nosotros normalmente conocemos y al cual le llamamos nombre científico. Entonces vamos a mirar a ver. ¿Quién se inventó esto? Pues fue el señor Carlos Linneo, o Charles Linneo, o Carl Linneo, o Carl Linnaeus, ¿sí? Hay varias formas de nombrarlo. Normalmente aquí en español le decimos Carlos Linneo, ¿sí? Don Carlos Linneo. Bueno, quien vivió hace rato vivió este señor. Hacía de todo, ¿no? Era médico, botánico, de todo. Y lo que él hizo fue fundar la taxonomía moderna. Recuerden que la taxonomía, ¿qué es? La taxonomía es la forma en la cual yo organizo y ordeno sistemáticamente a los animales. ¿Qué hizo Linneo? Entonces, Linneo originó un sistema llamado nomenclatura binomial, es decir, que consta de dos nombres, que se utiliza para nombrar los organismos existentes y agruparlos por categorías similares. Entonces, miren que lo que se trata de hacer aquí es agrupar a los animalitos, a las especies vivas, tanto plantas como animales, ¿sí? Se tratan de organizarse de acuerdo a unas categorías. Ahorita las vamos a ver. Bueno, el sistema de nomenclatura binomial es un sistema utilizado para nombrar especies. A cada especie se le da un nombre que consta de dos partes. La primera parte es el género al que pertenece. Recuerden, chicos, que el género, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos Homo sapiens. El género Homo, la especie sapiens. El género, ¿sí? Es, digamos, como una clasificación mucho más global, mucho más grande. Por ejemplo, existen muchos Quintero. Yo soy un Quintero, entonces yo pertenezco al apellido Quintero. Vamos a decirlo de esta manera, que pertenezco al género Quintero, ¿sí? Porque hay mucha gente que tiene apellido Quintero, ¿sí o no? Entonces, digamos que eso nos hace pertenecer a ese género. Sin embargo, y continuemos, ¿sí? Entonces, yo soy Fabián Quintero, o en este caso sería Quintero Fabián. Eso ya me está diferenciando de quiénes, de los demás Quinteros. ¿Sí o no? Todo en general, ¿cierto? Entonces, todos pertenecemos a este género, digamos, Quintero. Pero lo que a mí me identifica dentro de ese género es mi nombre, en este caso, el nombre de la especie. Entonces, yo sería Quintero Fabián, ¿sí o no? En el caso del Homo sapiens, bueno, género Homo, ¿sí? Porque pertenecemos a ese género, por eso es que nos llamamos hombres, y en este caso sapiens, que significa sabiduría.
Entonces, miren que ese sapiens es el que diferencia a la especie humana de los demás que están en el mismo género. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Entonces, Linneo lo que hizo fue eso. Decir, es que todas las criaturas pueden llamarse, clasificarse de acuerdo a dos nombres. Vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este nombre, Apis mellifera. Eso suena como un hechizo de Harry Potter, pero pues viene precisamente de allá del latín. Hay unas palabras que vienen también del griego, ¿cierto? Porque pues esta gente empezó primero a hablar de todo esto hace mucho tiempo atrás. Mellifera, ¿sí? Hace referencia a la abeja de la miel, ¿sí? Entonces, miren, la abeja de la miel pertenece al género Apis. Ese es el género, Apis, ¿cierto? Entonces, ahí caben todas las abejas del mundo en el género Apis, ¿cierto? Pero, como ella es la de la miel, ¿cierto? La abeja de la miel. Entonces, al ser abeja de la miel, se tiene que diferenciar de las otras abejas. Por lo tanto, el nombre científico es Apis, donde están todas las abejas, pero melífera. Ese melífera es la que está indicando ¿qué? Es la que está indicando de que esa abejita produce miel. ¿Sí ven? Ojo, los nombres científicos se escriben en cursiva, ¿vale? El género se escribe al iniciar con una letra mayúscula. Por eso es que aquí tenemos Apis con A mayúscula o Homo con H mayúscula. Y la especie viene en minúsculas. Por ejemplo, el formato apropiado para el nombre científico de los seres humanos, ya lo habíamos visto, es Homo sapiens. ¿Listo? Entonces vamos a ver rápidamente una lista. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? No, señor. Gracias, integrantes del género Homo. Supongo que hay claridad, ¿no? Supongo que hay claridad en este caso con lo que estamos hablando. Bueno, miremos acá, por favor, una cosita. Pues vamos a mirar aquí, investiguemos acá en la Wikipedia y metámonos acá en la Universidad Católica de Chile a ver qué nos dice. Y miremos a ver unas imágenes y de pronto tenemos unas imágenes mucho más agradables para ver. Sí, yo creo que podemos ver esta, por ejemplo. Vamos a mirar a ver qué tan grande es. Uy, se bloqueó Google. Ya, ya se desbloqueó. Miremos acá a ver una cosita. Bueno, aquí, por ejemplo, para que podamos medir un poquito o darnos una idea. Por ejemplo, acá, vean, muchachos, tenemos a varias especies de humanos. El género Homo hace referencia a los humanos, a los homínidos. Los homínidos son aquellos seres, aquellos organismos que se pueden erguir, es decir, que se pueden parar en dos piernas, ¿sí? Y que aparte de eso pueden utilizar sus manos para fabricar o utilizar herramientas. Porque usted me va a decir, entonces un canguro anda en dos patas, un pájaro anda en dos patas, pero no, ni el canguro ni el pájaro son, en este caso, humanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque primero que todo el pajarito no tiene manos, ¿cierto? El pajarito no tiene ni brazos ni manos para utilizar herramientas. Tiene su pico, que es su herramienta, ¿no? Por eso tenemos al pájaro carpintero. El pájaro carpintero usa su pico para taladrar. Y en el caso, por ejemplo, de los canguros, pues es que un canguro, ¿cómo así? Un canguro tiene manos, pero profesor, un canguro tiene manos. Sí, claro que sí, un canguro tiene manitos, pero ¿y qué? ¿Con eso utiliza herramientas o qué? No, no puede, ¿cierto? No puede. De hecho, ellos son, sí, la especie Homo hace referencia a los homínidos, ¿listo? A los homínidos. Y los homínidos son esos seres que se pueden poner de pie
Neladi, ¿sí? El ergaster, el ereidi, Rhodesiensis, por ejemplo. Miren por acá, tenemos al neandertalis, que ese es el que, neandertalensis, perdón. ¿Ese cuál es? Ese es el típico hombre neandertal. El que todos nosotros humanos, Florencis también, todos se han muerto. Ay, se me fue la señal, muchachos, ¿cierto? ¿Quién sabe hace cuánto se me fue la señal? No, profesor, Ay, este, Profesor, se está escuchando horrible. ¿Cómo, Jairo? Cuenta pena con ustedes, muchachos. Esperen un momentico. Denme un momentico, ya voy, ya voy. Bueno, se supone que ya cambié de señal. ¿Nos escuchamos un poco mejor? sí, señor profe. Ya, listo, listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, qué pena con ustedes el impasse, pero bueno, continuemos. Son las 10:03, todavía tenemos un poco más de tiempo. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe dónde me quedé? ¿Dónde me quedé, muchachos? ¿Alguien me sabe decir dónde me quedé? ¿Qué les está? Ah, ya me acordé. Les estaba mostrando esto, los géneros, ¿no? Estábamos hablando de esto, o ahí iba, por lo menos ahí iba. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué les estaba mostrando? Lo único que les estaba mostrando es que del género Homo, que viene de homínido, que significa que se para de pie y utiliza las manos, ¿sí? Eso es lo que nos hace humanos, ¿vale? Vemos que en el género Homo hay muchas especies. El Rudolfensis, el Ergaster, el Antecesor, el Sapiens, ¿cierto? Y les decía que de las únicas especies de humanos que queda viva, en este momento solamente tenemos la Homo sapiens sapiens, ¿sí? Las demás especies se han ido extinguiendo, se han muerto. Y solamente nosotros somos los que hemos quedado, solamente el Homo sapiens. ¿Listo? Por acá también podemos ver en esta imagen, vamos a ver, necesito es como una imagen un poco más chévere, que me muestre de pronto, ¿qué hace esta niña acá? Que de pronto me muestre como una imagen un poco mejor de cómo es ese proceso evolutivo. Mirar a ver si de pronto, no, mira que no, evolución humana, vamos a buscar de pronto así. Ah, me salen los mismos, me salen las mismas imágenes. Bueno, vamos a mirar esta pues. Vamos a mirar esta en un momentico, sino que es una imagen muy pequeña. Y esta es más grande, esta imagen es más grande. Vamos a mirar a ver si la podemos guardar y mirar. Ah, se puede ver acá. Perfecto. Permitir todas las cookies. Bueno, pues, hágale pues. Bueno, mientras esta vaina abre, ¿sí? Mientras el internet funciona, de hecho, ¿estamos funcionando? Sí, estamos funcionando. Bueno, lo que les quiero mostrar mientras esto espabila, es que estás así, estás en un documento, no es una imagen para que se pueda descargar. Vamos a descargar a ver. Bueno, lo que les quería simplemente mostrar acá, muchachos, es que de la especie humana, ¿sí? O más bien del género humano, han existido varias especies. ¿Listo? Entonces, lo mismo sucede con el resto de animales y criaturas vivientes. Pueden pertenecer a un mismo género, pero haber diferentes especies. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar más bien. Venga, avancemos. Aquí.
Nota número 4. Visitemos esta página, ¿listo? Vamos a visitar los recursos educativos de Colombia Aprende para mirar qué actividades o qué información hay allí. Listo, vamos a mirar este video, muchachos. Vamos a tomarnos un momentico, 6 minutos para que tomemos este video. Yo en cualquier momento lo detengo para hacer algún comentario. ¿Listo? En cualquier momento lo detengo para hacer algún comentario. Entonces, permítame en un momentico. Yo lo voy a presentar de la siguiente manera. ¿Dónde es que está? Acá. Muy bien. Por favor, me confirman el audio, si escuchan el audio. ¿Lo escuchamos, cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, por favor, atentos, 6 minutos y en cualquier momento detengo para hacerles comentarios. Taxonomía. La taxonomía estudia la diversidad biológica. En forma general puede ser definida como la ciencia que encierra, describe y clasifica todos los seres vivos del planeta. A primera vista no parece muy interesante, pero la taxonomía es muy importante para comprender nuestra biodiversidad y contribuir para su conservación. La verdad, todos nosotros somos de alguna forma taxónomos y siempre lo fuimos. Fue este comportamiento lo que nos permitió sobrevivir y evolucionar. ¿No es verdad que siempre sentimos la necesidad de buscar patrones y clasificar el ambiente a nuestro alrededor? Lo que podemos comer, lo que podemos usar para protegernos, de qué animales debemos huir. Pero, ¿cuándo fue que esta necesidad de arreglar todos los seres vivos en un esquema de clasificación general fue puesto en práctica por primera vez? Fue Aristóteles en el siglo IV a.C. quien afirmó: para comprender cualquier cosa es necesario comenzar por clasificarla, de acuerdo con sus partes, y subdividir los organismos vivos en 2 grupos, plantas y animales. Su trabajo fue seguido por muchos otros naturalistas que se empeñaron en observar e inventariar el mundo vivo. Pero a esta altura los nombres atribuidos eran largas descripciones morfológicas en latín. Por ejemplo, la abeja europea es referida como Apis pubescens, Torarce subgriseo, Abdomine fusco, Pedibus posticis glabris, un trinque margine ciliatis. Imagínense eso, yo no sé ahí a quién invocaron, no sé a qué criatura acabaron de invocar ahí, pero la cosa como tal es que el sistema era bastante complejo. O sea, ¿cómo se llama esa criaturita? Se llama Apis rupe, yo no sé qué, torace, no, nadie se va a poner a decir eso, ¿sí? Le dirán, eso se llama abeja o tendrá tal nombre como tal. Pero miren que la necesidad de clasificar viene desde hace mucho tiempo atrás y empieza con Aristóteles. Y Aristóteles, miren que hablaba solamente de 2 grandes grupos o conjuntos o clasificación. Es decir, o los hay animales o los hay como plantas. Claro, son seres que manifiestan vida, ¿sí o no? Que manifiestan cierta locomoción, por así decirlo. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, miren que había una importancia ya de utilizar la taxonomía. ¿Y era para qué? Pues para precisamente organizarlos, cuidarlos, entenderlos y estudiarlos, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué más sigue de allí. Solo mucho más tarde, con el descubrimiento de muchos otros organismos, surgió la necesidad de alterar este sistema de nomenclatura, tornándolo más simple. En el siglo XVII, el médico y botánico Carl Linneo publicó el libro Sistema Natural, que estableció las principales reglas taxonómicas que todavía hoy usamos. Carl Linneo fue el primero en utilizar de forma coherente la nomenclatura binominal, que hoy conocemos también como nombre científico. La abeja europea pasó entonces a ser referida como Apis mellifera, abeja de la miel. Esta nomenclatura está compuesta por 2 palabras en latín, un nombre genérico en la cual la primera letra es escrita en mayúscula y uno específico, escrito en minúsculas. ¿Pero cuál es el origen de estos nombres? Los nombres atribuidos pueden tener diferentes orígenes y explicaciones. Muchos son derivados del griego clásico y asociados a conceptos como Homo sapiens, que significa hombre sabio. Otros hacen referencia a lugares o personas como Trilobite. Aegrotocatelus jaggeri. El motivo del nombre específico es en honor al vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. Pero,
¿Cómo se organizan entonces los seres vivos? En sistema natural, Linneo continuó organizando los seres vivos en dos reinos animales y plantas, que subdividió después en diferentes niveles jerárquicos, de acuerdo con el grado de semejanza. Más tarde, en el siglo XIX, Ernst Haeckel, influenciado por Linneo e inspirado por la teoría evolutiva de Darwin, pasó a abordar la diversidad como un proceso dinámico, estableciendo la idea de un antepasado común, intentando llenar las lagunas o vacíos generados por el sistema anterior. Haeckel. Ojo aquí, un momentico, ojo acá. Entonces miren que Aristóteles empezó con una muy buena noción, y es que identificó de que los animales son animales y las plantas son plantas. Sin embargo, pues ¿cuántos animales con sus características tan específicas hay en lo mismo de las plantas? Entonces no era suficiente decir de que esto es un animal y que esto es una planta, sino que entre ellas tienen rasgos similares, tienen características. ¿Alguien va a hablar? Por ahí hay un micrófono activo. Listo. Ok. Les decía, entonces Aristóteles empezó muy bien, sin embargo se quedó corto. Se quedó corto porque pues, hay tanta cantidad y una cantidad tan grande de animales que, claro, encontraban, por ejemplo, un ornitorrinco y pues, ¿esta vaina qué es? O sea, ¿yo dónde meto esto? ¿Sí? ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Esto cómo me come? O, por ejemplo, los líquenes. Los líquenes son mitad vegetal, mitad hongo. ¿Sí? Son bastante curiosos. Entonces, luego llegó Linneo, que lo estábamos viendo ahorita, y Linneo dijo, no, bueno, es que esto hay que hacerlo mucho más estructurado, hay que hacerlo mucho más organizado, hay que mirar qué características tienen unos con los otros y empezar a organizarlos. Ah, bueno, todo el mundo le cogió la caña a Linneo, pero habían vacíos, ¿sí? Habían vacíos. El mismo Charles Darwin, él encontró vacíos en su teoría, ¿sí? De la teoría de la evolución. Él llegaba hasta cierto punto, se basó también en el registro fósil, ¿no? Él se basó en el registro fósil para indicar de que había un proceso evolutivo y que teníamos unos ancestros en común. Pero llega este señor Haeckel, también en el siglo XIX, y él ya empieza a meter ya la concepción, o empieza ya a agregar o a incluir o a añadir la concepción ya genética. Entonces, eso ayuda a que se emparenten o se clasifiquen de mejor manera las especies. Entonces podría ser de que una especie que no tenía nada que ver la una con la otra, como por ejemplo un buitre con una águila, ¿sí? Que usted dice, pues son aves, ¿no? Pero entonces ya se pueden dar cuenta de que hay algo mucho más en común entre un buitre y un águila. De acuerdo, pues, por ejemplo, a lo que vimos ahorita. Él organizó los seres vivos en tres reinos: animales, plantas y protistas, donde incluyó las bacterias, protozoarios y hongos, cuyas características eran mixtas o no encajaban en ninguno de los dos grupos anteriores. Siguieron después otros naturalistas que Perdón, allí en este pedacito, miren que anteriormente solamente hablaban de plantas y animales. Ahorita este señor Haeckel, ya en el siglo XIX, nos habla de tanto animales como plantas como el reino protista. El reino protista es donde entran todos los microorganismos, incluyendo los hongos. Los hongos también son microorganismos. ¿Cómo así que son microorganismos? Sabiendo que yo los puedo ver. Claro que sí. Tú lo que estás viendo es una colonia. Estás viendo es una estructura mucho más grande de lo que realmente es el hongo. Por ejemplo, ese sombrerito que nosotros vemos pues comúnmente de los hongos, ese no es el hongo. Ese no es el hongo. Es decir, sí es el hongo, pero no es el hongo. Eso lo que es el sistema reproductor del hongo. ¿Vale? Es donde están alojadas todas las esporas para que esas esporas salgan y puedan llegar a crecer y desarrollarse en otros sitios, en otros ambientes. Pero el hongo como tal, el hongo, ¿sí? Es esa como, yo no sé, yo creo que ustedes lo han visto en el moho, es como esa telarañita, como esa telita, esa que nosotros vemos, que es como una pelucita, por así decirlo. Bueno, ese es el micelio y eso es propio de los hongos, ahí es donde está concentrado como tal el hongo. Entonces miren que los hongos son seres supremamente extraños, son organismos muy peculiares, porque tienen procesos tanto de animales como tienen también procesos tanto como de plantas. Entonces, ¿eso dónde se mete? ¿No? Hubo que crear una característica general donde incluirla, en este caso, hasta el siglo XIX, en el reino protista, junto con los protozoarios, que son las típicas
Los protozoarios, venga, les digo cuáles son. Son los parásitos que nos dan cuando somos niños, ¿sí? Que nos tienen que desparasitar y todo esto. Bueno, los protozoarios caben allí. Y también las bacterias, que por supuesto no las alcanzamos a ver. Contribuyeron enormemente para la taxonomía como ya la conocemos. Un ejemplo es Robert Whittaker, que en principio del siglo XX propuso una nueva clasificación basada en 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Animalia y Plantae. Ojo, ya llega Whittaker y en el siglo XX, es decir, cuando ya hemos avanzado un poco en todo este cuento genético, llega él y amplía mucho más los reinos. Entonces ya tenemos los reinos móneras, donde en este caso solamente están ¿quiénes? Las bacterias, ¿sí? Solamente las bacterias están allí incluidas. Tenemos al reino protista, que es donde están los protozoarios. Ya les hablé de los protozoarios, son estas típicas, ahí es donde está la ameba, donde está ¿cuál es que la otra que da también parásitos, da enfermedad? Bueno, digamos la ameba es la más famosa de todos los protozoarios. El reino fungi, que es donde están los hongos, o sea, los hongos son tan hongos, tan especiales, tan particulares, tan por allá, que les tuvieron que crear un reino totalmente aparte. Usted es tan hongo que vaya de para allá. Quédese como un hongo. Los animales, por supuesto, y las plantas. Entonces miren que los reinos tuvieron que ampliarse. Para hacer esta división, Whittaker se basó fundamentalmente en 3 criterios: nivel de organización celular. Se detuvo el video. Mira que ayer me pasó lo mismo con 6 ¿qué? 6.2. Si ustedes son 6.1. 6.1. Celular. 9.2, perdón. 9.2 y 9.1. Denme un momentico a ver si se me organiza por Nivel acá. de organización celular. No, se detiene. Ahí estaba bien interesante. Denme un momentico. Donde incluyó los 3 criterios: nivel de organización celular, forma de obtención del alimento e interacciones en los ecosistemas. Actualmente usamos un sistema de clasificación basado en la división de 6 reinos que agrupamos en 3 dominios o superreinos: Arcae, Eubacteria y Eucaria. Pero dentro de cada uno, los biólogos continúan dividiendo los seres vivos en grupos o taxa cada vez más pequeños, de acuerdo con sus niveles de semejanza. Ejemplo, el hombre y el perro, de acuerdo con... Ojo acá muchachos, ojo acá. Ojo a lo que nos están diciendo. La vida es tan compleja, tanto pero tan compleja, ¿sí? Que existen organismos muy antiguos. Dentro de los organismos más antiguos que tenemos a las arqueas, ¿sí? Y a las eubacterias, es decir, organismos que todavía no son como tal bacterias, sino que son, especialmente las arqueas, ¿no? Sino que son organismos que están como en ese proceso evolutivo o se quedaron como ahí quieticas en ese proceso evolutivo y no avanzaron más, sino que desde que nacieron, desde que salieron hace miles de millones de años, siguen igualitas, ¿sí? Están las eubacterias, que ya son las bacterias como tal que nosotros conocemos, y por supuesto hay un gran grupo que se llaman las eucarias. Las eucarias son las células que ya tienen un núcleo verdadero, como por ejemplo nosotros. Entonces ahí están los protistas, como la ameba, los hongos que están en el fungi, los animales que están en Animalia y las plantas, las verduras, vegetales, frutas, todos estos están en el reino Plantae. Entonces miren que hay una gran clasificación supremamente grande de seres vivos. Con sus niveles de semejanza. Ejemplo, el hombre y el perro. Dominio Eucaria. Reino Animalia. Filo Chordata. Clase Mamalia. Orden Primata en el hombre. Carnívora en el perro. Familia Hominidae en el hombre. Canidae en el perro. Género Homo en el hombre. Canis en el perro. Especie Homo sapiens en el hombre. Canis lupus en el perro. Ojo con esta. Entonces miren, acá nos están hablando de 2 animales, tenemos al hombre y tenemos al perro, y miren nada más cómo el sistema de clasificación, la taxonomía, ¿sí? Nos ayuda a organizarlos a ellos y a clasificarlos de acuerdo a unas determinadas características. Por ejemplo, ellos están en el superreino Eucaria. ¿Por qué? Porque las células del hombre
y las células del perro son células evolucionadas, son células verdaderas, se llaman también así, entre comillas. Son células que tienen un núcleo verdadero, es decir, son células que tienen funciones desde el núcleo, ¿vale? Son mucho más evolucionadas. Entonces, ellos pertenecen al superreino Eukarya y realmente pertenecen al reino ¿qué? Animalia. ¿Listo? Ambos son animales, entonces pertenecen al reino Animalia. Ambos pertenecen al filo Chordata. ¿Qué significa eso? O Chordata, no, mentiras, Chordata. ¿Qué significa ese filo Chordata? ¿Qué es esa vaina? Bueno, Chordata significa que tanto el hombre como el perro tienen columna vertebral. ¿Listo? Es decir, su sistema nervioso está enmarcado, o más bien se encuentra dentro de una estructura conocida como una columna vertebral. Porque por la columna vertebral, muchachos, es por donde está todo el cableado de sus nervios, ¿sí? Si algo se daña ahí, se daña en todo lado. Por ejemplo, aquí hablando pues un poco de todo, lastimosamente la gatica pues de acá de la casa sufrió un accidente y en este momento no tiene movilidad en sus extremidades. Es porque está sufriendo, en este caso, un daño, tiene de pronto un daño en su sistema nervioso, en su columna vertebral. Entonces miren que los gatos también entrarían dentro de los cordados. ¿Listo? Ojo, la clase son mamalias, ¿sí? Tanto el hombre como el perro como el gato pertenecen a la clase mamalia. Es decir, son mamíferos, ¿ok? Las aves pertenecen a otro tipo de clase. También son cordados y también pertenecen al reino animal. Pero las aves no pertenecen a la clase mamalia, pertenecen a otro tipo de clase. Entonces miren que ahí ya empezamos a distinguir unos de los otros. Eso quiere decir que estamos más familiarizados con los perros y con los gatos que con las aves. ¿Sí ven? Sigamos. El orden. Aquí ya empezamos a tener diferencias entre el perro y el hombre, en el orden. Miren que pertenecen a la orden primata, en este caso de los humanos, mientras que los perros pertenecen a la carnívora. Entonces ya tenemos una diferenciación, ¿vale? Son muy pocos los que pertenecen al primata, son muy pocos. Allí están pues los grandes simios, están los orangutanes, los chimpancés, los monitos pequeñitos estos. Todos esos grandes primates estarían dentro de la orden primata. Pero la orden carnívora, pues ¿cuántos animales carnívoros no hay? Ahí cabe el perro, el gato, el león, el tigre, el no sé qué, ahí caben todos. ¿Sí? Entonces miren que la orden para los carnívoros es mucho más grande que la orden para los primates. Seguimos. Los homínidos, en este caso la familia. ¿A qué familia pertenecemos nosotros como humanos? A la homínide, ¿sí? A los homínidos, ¿cierto? A los hombres como tal. Ya saben, los seres que se pueden poner de pie y utilizar las manos para herramientas. Mientras que el perrito pertenece a la familia de los cánidos o los caninos, ¿listo? O los cánidae. Ahora el género, miren que el género, ¿sí? El género, nosotros pertenecemos al género Homo, mientras que el perro al género Canis. Y finalmente la especie, miren que la especie es lo último, ¿cierto? La especie es la diferenciación final. Y podemos ver que el hombre sería un sapiens, Homo sapiens, mientras que el perrito sería un Canis lupus. ¿Listo? Entonces miren que ahí podemos ver perfectamente eso, muchachos. El cómo podemos organizar a los seres vivos, los podemos organizar de acuerdo a unas características, ¿sí? Y eso pues nos ayuda más fácilmente a organizarlos. Usted por aquí, usted por allá, usted aquí, usted allá. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Que ya vamos a terminar el video. ¿Vamos bien? ¿Entendido todo? Espero que así sea. Igual recuerden que ahí está el material para que posteriormente lo revisen, para que luego lo revisen, lo miren y qué tales, y lo puedan entonces repasar. Sigamos. Si por ejemplo pensamos en un pingüino y un águila, ambos tienen plumas, pico y alas, y por eso habrá una tendencia natural por agruparlos juntos, manteniéndolos, por ejemplo, en un grupo aparte del pez. ¿Y si pensamos en un girasol?
Es probable que agrupemos el pez, el pingüino y el águila por ser todos animales, manteniendo el girasol aislado. Aunque los organismos no son solo organizados con base en sus características morfológicas, hoy se considera también su fisiología, análisis molecular, el comportamiento y ecología. Los seres vivos parecen estar todos muy organizados, pero no es verdad. Se estima que apenas el 10% de los organismos de la Tierra están clasificados y el sistema está lejos de ser perfecto. La clasificación taxonómica es en verdad un compromiso que continúa generando discusión entre muchos taxónomos y resulta frecuentemente en esa ida y reintegración de organismos en diferentes grupos, gracias al descubrimiento de nuevos datos sobre evolución y los nuevos modelos de análisis filogenéticos. Bueno, muy bien. Bueno, listo chicos. Entonces miren que bien interesante, bastante interesante el video, muy sencillo de entender. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuevamente un gran meollo, ¿sí? Una gran tarea en esto de organizar y clasificar a las especies vivas. Bastante grande. Sin embargo, resulta no solamente interesante y chévere, sino que también resulta muy importante para su estudio y conservación. Esto lo único que nos hace es ayudarnos en ese sentido. ¿Listo, muchachos? Bueno, avancemos un poquito más. Aquí, creo que sí, esto es otra actividad. Entonces acá, en este espacio, nosotros ya que tenemos es precisamente qué es un género, ¿sí? ¿Qué es un género? Entonces acá está ya toda la parte teórica de qué es un género como tal. No nos vamos a detener en esto, pero lo único que vamos a decir es que un género es simplemente una clasificación taxonómica. Es algo mucho más general, es algo que nos ayuda a nosotros a ubicar a una determinada especie dentro de una clasificación un poco más general. Por ejemplo, acá estamos viendo imágenes de ositos, ¿no? Varios osos, un oso polar, un oso marrón, pardo y un oso negro. Entonces, miren, por ejemplo, lo que nos dicen acá. Tenemos el nombre genérico Ursus para representar a todos los osos. Entonces, dentro del género Ursus están los osos pardos, los osos polares y los osos negros. ¿Listo? Entonces, miren que el oso negro, el oso polar y el oso pardo tienen características, por supuesto, que los integra dentro del género Ursus, pues todos son osos, tienen características de osos, pero cada uno de ellos tiene una particularidad, ¿sí? Uno tiene la carita más no sé qué, otro tiene el pelaje más no sé cómo, uno es más alto, uno es más gordo, uno es más grande, uno es más fiero, uno es más, sí, pero todos ellos pertenecen al género Ursus. Ahora, ¿qué es el género? Perdón, la especie. Bueno, la especie ya es algo mucho más particular, es algo mucho más específico. Recuerden que es la segunda parte del nombre científico, ¿sí? Y lo que hace es justamente eso, referir una especie dentro de un género. Volvemos otra vez a lo de los osos, ¿sí? Acá, mírenme el cursor. Volvemos otra vez a lo de los osos. Los osos, todos, el panda, el negro, el anteojos, el no sé qué, el grizzly, el polar, el no sé cuáles, hasta los descandalosos, todos ellos, ¿sí? Pertenecen al género Ursus, al género Ursus, todos son osos. Pero si nos ponemos a ver el oso polar, el oso pardo y el oso negro, como tienen unas características tan específicas, pues hay que darles un nombre de especie. Entonces tenemos, por ejemplo, el oso pardo, ¿sí? El oso pardo se llamaría Ursus, porque es un oso, arctos. Entonces este Ursus arctos ya nos está diciendo que es un oso, claro que sí, pero que aparte de ser un oso, es un oso pardo. Ok. ¿Por qué le colocaron arctos? No, yo acabo de ver. Pero ese es el nombre que especifica que es un oso pardo. Por ejemplo, el Ursus americanus. El Ursus americanus es el oso negro, ¿vale? Entonces, Ursus, porque es un oso, pertenecen al género de los osos, ¿cierto? Pero al ser americanus, eso ya nos está diciendo de que, no, miren que ese Ursus americano es típico del oso negro que se encuentra americanus. ¿Dónde? Pues en América.
Es decir, usted encuentra el oso negro en todo lo que es América. ¿Listo? Y finalmente, el Ursus maritimus es el oso polar. Por supuesto, el oso polar tiene unas características totalmente distintas a los demás, empezando por el color, ¿sí o no? El Ursus maritimus. Entonces, miren que Ursus, sí, es un oso, pero ese maritimus ya nos está diciendo de que, eso tiene ya es unas características muy específicas. Por ejemplo, supongo que le decían maritimus porque, referencia al mar, porque los osos polares cazan en aguas frías. Entonces, miren, muchachos, que eso, la especie, el nombre de la especie, es la que finalmente nos diferencia el resto del género. Chicos, quedamos pendientes, ¿listo? Esta pregunta que está aquí, pues esa pregunta es la misma que está acá, ¿sí? Escriba 2 ejemplos de organismos que compartan el mismo género. La actividad 4, de hecho, dice así: ¿qué importancia tiene clasificar los organismos y explicar los procesos evolutivos? De esto ya hemos hablado, de esto ya hablaron en el video, ¿sí? Y esta parte de 2 ejemplos de organismos que compartan un mismo género, ojo, porque aquí se me están equivocando mucho. Me están colocando, por ejemplo, me están colocando allí un ejemplo, las babosas, porque las babosas son hermafroditas. Ojo con eso. Sí es cierto que las babosas son hermafroditas, es decir, que tienen órganos masculinos y femeninos, entre comillas, ¿sí? Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando, por ejemplo, de los osos, que hay un Ursus americanus y hay un Ursus maritimus. Ahí estoy hablando de un ejemplo donde hay 2 organismos que comparten el mismo género, Ursus, pero uno es Ursus americanus y el otro es Ursus maritimus. O, por ejemplo, el ejemplo del caballo y el burro. El caballo es Equus caballus, mientras que el burro es Equus asnus. Entonces, miren que tenemos otra vez 2 organismos que pertenecen al mismo género, Equus, pero que son de diferente especie. Uno caballus y el otro asnus. Entonces, por favor, esa claridad ahí con esa actividad número 2, con ese punto número 2, ¿vale? Y listo, muchachos, ya me les robé mucho tiempo a ustedes, también me quité tiempo de la otra clase que tengo. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí, señor, cuéntamelo. No sé si me explicaré bien, pero ¿qué pasaría si, digamos, un animal evoluciona teniendo... ¿Si un animal qué? Perdón, cuéntame otra vez. Si un animal aparece con características de planta, ¿en qué reino quedaría? Ya. ¿Ustedes han visto Pokémon? Señor. Pero no, mentira, no metamos pues por ese lado. Pokémon fue muy interesante por lo mismo, porque Pokémon nos metía en ese cuento de la taxonomía muy, muy agradablemente y usted hacía evolucionar a sus Pokémon y todo esto. Bueno, me acordé simplemente de eso porque hay Pokémon que son mitad no sé qué y mitad no sé qué. Ahí precisamente lo que tú me dices de Oni, que no sé quién eres, qué pena, no sé quién eres, ahorita me dices quién eres. Si hay criaturas que tienen mitad animal, mitad, por ejemplo, plantas, ¿sí? Esas criaturas pues tienen que ser tan bien estudiadas que incluso hasta podría crearse un reino totalmente aparte, que fue lo que sucedió con los hongos. Es que los hongos tienen un comportamiento muy parecido, por ejemplo, no a los animales, no a los animales, sino un comportamiento muy parecido a las bacterias, de cierta manera, pero también se comportan como plantas. Entonces, miren que esa unión, ¿cierto? Como tan extraña entre una cosa y entre la otra, los hacía tan difíciles de estudiar que ¿qué hicieron? No, venga, ¿sabe qué? Créeme otro reino aparte, ¿sí? Para esta gente, créeme otro reino aparte y que ellos allá se entiendan. Entonces, si llegara a suceder eso, viejo, que existiera, que saliera un Bulbasaur por ahí de la nada, ¿sí? Y el Bulbasaur es mitad planta y mitad animal, pues hombre, habría que estudiarlo y mirar si es más planta que animal o más animal que planta. Es decir, ¿para dónde iría? ¿Si para un reino o para el otro? Y si es tan complejo, si es tan raro, si es tan peculiar, pues allí supongo yo que habría que hacer lo mismo que pasó con los hongos, clasificarlos totalmente aparte. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Listo. De todas formas, viejo, regálame el nombre.
De todas formas, Juan ¿cómo te Sebastián llamas? Gilibergo. Perdón, ¿otra vez? Juan Sebastián Gilibergo. Ah, ¿qué hubo, Juan Sebastián? Entonces, de todas formas, Juan Sebastián investiga, ¿no? Investiga, mira a ver, esa pregunta está muy interesante. Investiga un poco y para la próxima clase nos comentas. A ver qué tal, qué encontraste y pues aquí hablamos de todo un poquito. ¿Alguna otra? Listo, viejo. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda, comentario? Listo, Profesor, queridos. Cuéntemelo. o sea, ya hoy supuestamente entramos a vacaciones, ¿cierto? Sí, señor. Ya en esta semana podemos enviar actividades. Bueno, muy buena pregunta. Sí, envíenlas, envíenlas, envíenlas. De hecho, salimos ahorita de una reunión de 11 donde hablamos de todo eso. Es decir, vacaciones son, sí, vacaciones, playa y mar y todo eso, pues a los que pueden ir, ¿no? Pero hay otros seres humanos mortales que tenemos que seguir trabajando y estudiando. Entonces, aunque estemos en vacaciones, vamos a estar haciendo nuestras cositas. Entonces, perfectamente, muchachos, hagan sus actividades, envíenlas, que ya los docentes verán si revisan ahí o revisan después. Yo voy a hacer una de que voy a revisar después, porque es mi periodo vacacional y yo me voy. Entonces, no para la playa, pero sí me voy para otro lado. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, envíen que yo luego reviso y los demás docentes revisarán después. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, mijo. Si no hay ninguna otra pregunta, por favor me regalan la asistencia de salida. Mientras yo le digo a estos chinos de 11, ¿qué? ¿Dónde es que me toca a mí? 11-2. Ya le digo a los chicos de 11-2 que me esperen. 11-2. Listo, chicos, entonces nos podemos ir retirando. Si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias por la asistencia. Estamos hablando. Cuídense mucho. Por favor, estudien, miren, vayan leyendo, hagan sus actividades, aprovechen el tiempo y pues también vacacionen, ¿no? Tómense un tiempito de respiro. Chaito, pues, muchachos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Cuídense mucho Gracias. y felices vacaciones. Gracias, profe, igual. Bueno, en la buena.